Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Recuerden que pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de Facebook y de YouTube. Y el pensamiento de hoy: el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Y tirando a fondo, paros y marchas, continúan en sus 13 las autoridades sanitarias por un lado y el Colegio Médico Dominicano por otro, emperrado en seguir exigiendo reivindicaciones supuestamente pactadas e incumplidas por aquellas, pero a su vez apelando a un abusivo procedimiento que deja sin servicio de salud a los pacientes pobres del país, lo cual se había comprometido a desterrar como arma de lucha. Hay una generosa oferta de mediación de por medio que ha sido desoída. Mientras tanto, esos pacientes pobres son rebotados de los hospitales públicos que les mantienen sus puertas cerradas a cal y canto, echando al olvido el principal requisito que debe acompañar a la profesión médica, que es el sentido humanitario. Llegado a su fin el paro de 72 horas efectuado esta semana, ya se está anunciando el próximo de 48, con la adición de marchas que, según el presidente del gremio, harán temblar el sector de salud, como si esto fuera más importante que la salud de la gente. Pobre paisito nuestro, ¿no? Y la información de que en la ONSA se han registrado 7 despidos por supuesta vinculación en los hechos que habrían motivado el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ferreras, cabe imaginar que los mismos irán acompañados de sendos sometimientos a la justicia, aumentando el número de posibles inculpados en este trágico hecho de sangre, al tiempo que escandaloso por los actos de corrupción involucrados. Y ayer, con la participación del presidente Danilo Medina y la ministra de Salud, se dio el primer palazo inaugural para la construcción del que será el más moderno centro especializado para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. El mismo estará al alcance no solo de los pacientes privados, sino de los asegurados de SENASA. Al pronunciar el discurso de bienvenida, la señora Mariela Vicini, fundadora del Centro Médico Dominicano Especializado, que así es como se va a llamar, reveló que la diabetes mellitus es la 8ª causa de muerte a nivel mundial. En el país, el pasado año, la tasa de fallecimiento por ese motivo fue de 15 por cada 100.000 habitantes. 2 de cada 10 habitantes padecen la enfermedad, muchos de los cuales la ignoran, por lo cual carecen de tratamiento, lo que agrava la misma y aumenta el riesgo de muerte. Ahí tienen lo que será el moderno hospital, y a la señora Vicini pronunciando el discurso de orden y dando a conocer pues estos datos tan preocupantes que señalé hace un momento. Por otro lado, ayer, en una decisión equilibrada, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aumentó la cápita por afiliado que se paga a las ARS de 914 pesos 76 centavos a 1.013 pesos con 62 centavos. El incremento es de casi 100 pesos. Y de esa forma se satisface el reclamo de esas ARS que alegaban que estaban registrando pérdidas en sus operaciones. El aumento va a permitir compensar la inclusión en el catálogo de medicamentos de 27 fármacos de alto costo, máxima complejidad y última generación para el tratamiento de enfermedades oncológicas, los que tienen cáncer. Es una decisión correcta a fin de mantener la estabilidad financiera de las ARS por un lado
y por otro lado ampliar la cobertura de medicamentos más potentes a favor de los pacientes de cáncer. Según la encuesta MarPen, un 66% de los encuestados, o sea, 2 de cada 3, ve con simpatía y apoya los reclamos de adecentamiento del ejercicio público y sanciones para los responsables de actos de corrupción. Es muy probable que gran parte de ese respaldo le sea retirado si deja de mantenerse como un movimiento cívico para tratar de convertirse en una opción política. Esto así si tomamos en consideración que entre los encuestados figura un alto porcentaje de seguidores del PRM y otro del propio PLD que a su vez pues rechazan los actos dolosos. Hay una realidad, ha ido creciendo en este caso pues el sentimiento anticorrupción en el país, lo cual es muy positivo, y el anhelo de que efectivamente la gestión pública sea llevada a cabo con toda transparencia, que no se utilice el poder, en este caso, de amparo, de paraguas, de sombrilla, para realizar toda una serie de actos incorrectos. Y por otro lado, por ahí viene una buena noticia para las pymes, con menos de 10 empleados y ventas inferiores a 8 millones de pesos anuales. Y es que a partir del año próximo van a resultar beneficiadas con 5 iniciativas de estímulo anunciadas por el ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó. Entre estas figurarían la eliminación del pago del anticipo, una tasa única y razonable del impuesto sobre la renta y el ITEVIS, así como incorporar su personal a la seguridad social. Las pymes son en conjunto las principales empleadoras del país y representan un significativo aporte al conjunto de la economía nacional. Y un fallo del Tribunal Constitucional decreta como violatorio a la Carta Magna el corte del servicio de agua potable por causa de deudas en el pago del vital servicio. Estas deberán ser reclamadas por vía judicial. Y después de haber declarado el actual administrador del CEA, Pedro Mota, que gerentes anteriores del consorcio vendían 2 y 3 veces la misma parcela a distintos adquirientes, y copiamos a la letra, te vendían donde ellos sabían que era de otra gente, no les importaba eso, sino recibir recursos personales. Y no constituye eso un delito de estafa, con Dios sabe cuántos elementos agravantes, sancionado en el Código Penal, que se espera para someter a los responsables. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros en Teledebate el licenciado Víctor Ito Bisonó, elegido varias veces con una muy alta votación como diputado del Partido Reformista Social Cristiano por el Distrito Nacional, es presidente de esa parcela política, así que bienvenido. Gracias por dedicar tiempo a nuestra teleaudiencia, sobre todo, tengo que excusarme, por confusión, don Ito vino a las 7 de la mañana, entonces claro, lo rebotaron, igual que están haciendo los hospitales públicos con la pobre gente cuando van allá, y le dijeron, no, esto es a las 7 de la noche, y él, sin embargo, pese a que es una persona que tiene una agenda muy abultada, sin embargo, bueno, pues volvió aquí, está con nosotros a las 7 de la noche. Y por cierto, sorteando unos tremendos tapones. Sí, le agradezco mucho primero la invitación. Para mí es un lujo estar aquí con usted y poder pues conversar con tanta experiencia, ¿verdad? Y casualmente hoy el tráfico está menos pesado que en ocasiones anteriores. Sí. Y esta mañana vinimos temprano y bueno, salimos a comer un mangú con esta mañana 2 huevos fritos con jamón. Pero está muy y bien. Cerca, lo conseguí con unos amigos. Ha venido reforzado. Bien, bueno, al presente existen 2 vertientes dentro del reformismo. Hay una cuyo liderazgo comparten ustedes, el senador Josecito Jacín, y la otra que encabezan Federico Antún y Ramón Rogelio Genao.
y ambas tienen a discusión su legalidad. ¿Qué ha fallado hasta ahora al respecto el Tribunal Superior Electoral y cuándo quedará definitivamente definida, esclarecida esa situación? Sí, don Mario, hace un tiempo que nosotros nos vimos compelidos por un grupo de compatriotas a dar un paso para el rescate de la institucionalidad, la transparencia y el accionar político del partido, porque el partido hace mucho que incluso en esto hay que hacer una autocrítica. Con la misma participación nuestra, había dejado de ser un partido de opción. Las dos últimas elecciones nacionales, pues, se habían llevado otros candidatos. Claro. Y cuando digo compelido, porque nos dijeron, bueno, y si no lo hacen ustedes, ¿quiénes lo van a hacer? Hemos dejado la oportunidad de acercarnos, de reunificarnos, de siempre buscar la historia de una candidatura propia, pero al final parece como si hubiese sido tener un plan para decir ya no se puede, o vamos a ver cómo conservamos el 5%, y eso no se puede seguir repitiendo. El dominicano no quiere que le hablen más de la situación tradicional de los partidos políticos, ni quieren que se la digan los mismos actores que han estado engañándolo, porque al final hacen lo mismo. Y nos vimos obligados a iniciar un proceso que dio a llegar a las puertas de los tribunales electorales. Como nosotros lo vemos, que son diferencias políticas. Nunca hemos hablado de término personal, ni mucho menos de excluir a nadie, aún con las diferencias. Y parte de ese accionar fue porque en el último momento, en vez de debatir a lo interno, lo que querían era expulsar a Jorgecito Jacín y a mí, como expulsaron, o como hicieron que se fuera algunos y otros expulsados, a Amable, Eduardo, Jacinto Peinado. Pero eso fue para atrás, el tribunal lo echó para atrás, ¿no? Sí, ahora lo echó para atrás, incluso declaró no válida las reuniones que hizo la facción que administra el partido hasta enero, y definitivamente las últimas sentencias nos dan ganancia de causa. Y nos dan ganancia de causa porque es la razón que se impone. Anteriormente, cuando yo le decía que parte de la responsabilidad la tenemos los que éramos indiferentes, no se depositaban las actas, se hacía lo que se quería. Fíjese ahora, se llaman a una asamblea y 3 días antes de la asamblea, de la nómina que hay que presentar, cambiaban la gente. 3 días antes depositaban, pero era el 3er día que había ya la asamblea, o sea, 2 días antes. Cambiaban la nómina. Y eso es parte de la lucha contra el sistema que hay, un sistema indiferente, donde no hay ley de partido, donde no hay ley de Junta Central Electoral, donde no hay a quien reclamarle. Lo planteo así, para que vean que no es un asunto de apetencias personales. Es un asunto de que o relanzamos el partido, recobramos con mucho trabajo de cualquier manera la confianza del electorado, o sencillamente el partido deja de ser una opción para tener una identidad propia. O sea, hay dos posiciones en este momento. O sea, el grupo este que dirige Federico Antún, Ramón Rogelio Genao, este fue aliado es decir, fue de partido bisagra otra vez, en la pasada elección, apoyando al candidato del PRM. ¿Esa alianza fue coyuntural o se mantiene todavía? Ese es otro detalle. Pareciera que hay aliados preferidos, en momento preferido. Si me nombran en el gobierno, ese es mi aliado, ese es el bueno. Si yo peleo con el que está en el gobierno, entonces yo hago la oposición con otro para que me nombren en el gobierno incluso. Entonces, en definitiva, no hay una identidad. Y para ya cerrar, y quizás seguro que hay otro tema más interesante con usted, claro. Lo importante es que se tiene claro, y eso es del medio público, quiénes han sido el secretario general y el presidente de los últimos 16 años del partido. Una sola persona. Balaguer vivo, el secretario general es el presidente actual. Y los últimos 8 años, intercalado con Carlos Morales, es el presidente actual, que cedió la posición para que lo nombraran en el Estado. Y en ese momento el Estado era bueno. Y en ese momento firmó un acuerdo por 10 años con el Estado. Y anteriormente, entonces, si no, se buscan contratas, se buscan alianzas, se buscan negocios
con el gobierno de turno. Secretario general ha sido el mismo, secretario de organización el mismo, los asesores, los aliados que de repente van a otro partido y se candidatean o se van y vuelven o renuncian, familias enteras, pero cuando le convienen, o sea, no hay una identidad, lo que hay es una conveniencia personal, que es peor todavía, porque si fuera una conveniencia partidaria, donde participa un partido y bueno, y se sigue hacia adelante buscando fortalecer el partido, pero el partido ha ido bajando de la casilla 1 a la 4, de tener 33 diputados a tener 8, de tener 300 y pico de regidores a tener menos de 70. Bueno, y eso es lo que se tiene que impedir. Y por eso le digo, y propicia la ocasión, porque en esta semana se han conocido 3 encuestas públicas. Yo he visto más de 3 y hacemos las nuestras. Y es verdad que la mayoría del dominicano, que en esta ocasión va a ser de menos de 40 años lo que van a votar, están cansados de la misma promesa, de que lo engañen lo mismo. O sea, hay que recobrar la fe, hay que hacer una dinámica diferente, hay que entrar en sintonía. Tú no puedes creer que el ciudadano es tan bobo, de que tú lo vas a seguir engañando por siempre, con la misma historia, la misma gente, con el mismo manejo sin transparencia, con los mismos señalamientos, con los mismos grupismos. No. Ahora, don Hito, usted señala un aspecto muy importante, que yo lo tenía precisamente para ponerlo ahora mismo a discusión, y es la gran cantidad de votantes jóvenes. Joaquín Balaguer fue sin lugar a dudas un líder y un caudillo, hasta el punto de que en las últimas elecciones que participó era un hombre ya nonagenario, inválido, prácticamente totalmente, y a pesar de eso, obtuvo una altísima votación, tuvo creo que como un 25%, quedó en un segundo lugar. Sin salir a hacer campaña. Exacto, sin poder hacer campaña inclusive. 15 minutos, ahora, tiempo total de campaña. Exacto. Entonces, a partir de ahí, ese legado que él dejó se ha ido decreciendo, hasta el punto que la última vez que el Partido Reformista llevó candidato propio, que fue Amable Aristis, si mal no recuerdo, no pudo llegar al 5%, que es el mínimo que se exige para considerarse un partido grande. Entonces, volvemos al punto, ya aparece el electorado joven, ya la figura de Balaguer, pues, más bien es una especie de remanente histórico. ¿De qué discurso se van a valer ustedes? ¿De qué tipo de oferta va a proyectar el Partido Reformista para poder atraer ese electorado joven? Exactamente. Lo primero es, usted lo ha dicho, ¿por qué Balaguer era importante y se hacía importante? ¿Por qué Peña Gómez, Juan Bosch se hacían importantes? Porque sabían a quién se estaban dirigiendo, sabían a qué masa y en qué coyuntura y en qué momento. Cuando Balaguer vuelve en el 86, ¿se rodea de quién? De gente jóvenes, como yo, que no venía del Partido Reformista, que casualmente mi mamá y mi papá eran funcionarios de la parte de cultura del gobierno del PRD. Entonces, ¿qué atrae este señor? Atrae personas que están mirando como miré yo, pero ven acá, los 12 años, luces y sombras. Pero dentro de las luces que nosotros vemos está el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ¿A quién se lo dirige? A la juventud dominicana. Están los clubes. Cuando yo voy en el Distrito Nacional y veo el Club Los Cachorros y veo el Club Payero y veo diferentes instalaciones, ¿de dónde datan? De los gobiernos reformistas. Cuando yo veo la Plaza de la Cultura, bueno, pero ¿quién va a buscar cultura, teatro, museo, biblioteca? Son los jóvenes. Cuando tú revisas la historia y ves a un Fernando Álvarez Bogar en un ministerio importante, el más importante en ese momento del país, con 26 años, Agricultura y SEA. Era el más joven de todo el continente. De todo el continente. Y cuando tú ves un gobernador del Banco Central como Luis Toral, entonces tú dices, pero ven acá, aquí no es un discurso. Que la mujer, hoy en día se está debatiendo el espacio que la mujer lamentablemente tiene que reclamar. Es su derecho tener un espacio de igualdad y de competir y de poder tenerlo. Pero en los gobiernos reformistas, ¿qué se hizo? Todas las gobernadoras, por mucho tiempo, eran mujeres. No es discurso. Entonces, eso es lo que hoy nosotros tenemos que saber, que el joven necesita, que le den garantía de orden y de trabajo, de oportunidades, de igualdad. Cuando aquí estamos hablando que la gente tiene miedo de salir a la calle,
estamos hablando de que hay una delincuencia que no tiene una opción, de que duplicamos la media, según la OIT y el Banco Mundial en su último estudio, de 16 y 18% de desempleo, mayoritariamente jóvenes, cuando la media de la región es 6%. Hay que ofrecerle a esa gente cómo le vamos a dar espacio para que siga creciendo el turismo, que hay que tener la fortaleza, la seguridad. Que el gobierno lo está haciendo bien, qué bueno, vamos a seguirlo y vamos a hacerlo más todavía. Pero nosotros tenemos que hablar de un proyecto donde aquí la seguridad social llegue hasta darle un techo propio a una persona que no tenga cómo adquirir una casa mediana o de lujo, porque el tener una casa propia, un techo con seguridad, no es un privilegio, es un derecho de la familia dominicana. Y hay que hacer un plan real para que el 1 millón de déficit de vivienda pueda disminuirse hasta completar y dárselo, como lo hicimos nosotros, porque creemos en la inversión de capital, creemos en la generación de riqueza, dándole la oportunidad de trabajo al dominicano y que al final tenga la oportunidad, además de beneficiarse directamente de ese trabajo. Tenemos que estar hablando de políticas que realmente lleve la seguridad al envejeciente. Aquí el envejeciente, no solamente los haitianos cañeros, los envejecientes dominicanos no tienen cómo sentirse seguros en alimentación, en seguridad, de salud, en atención. La mayoría de las personas de una quinta ya edad, porque gracias a Dios una persona todavía de 80 años es funcional, claro, es productiva, es activa, gracias a Dios que es así, pero están muchos de ellos en su casa sin atención, sin sacarle provecho a la experiencia que tienen después que fueron productivos para una República Dominicana. Nosotros tenemos que hablar de que tenemos una cantidad de oportunidades de generación de riqueza en escala, nuestro campo, nuestros productos que son tradicionales, que no compiten con los acuerdos de libre comercio, que son emblemáticos, que se están desarrollando en el país. El puro dominicano ya lleva 800 millones y hace de dólares de exportación, y hace apenas 6, 7 años eran 300 millones de exportación. El cacao dominicano es una marca, ya desde lo orgánico hasta el productor, el banano, tenemos que rescatar el café, los aguacates, el mango, los vegetales en los invernaderos, pero en una producción en escala que podamos decir, no, es que el joven que vive en Ocoa no quiere venir a vivir en la orilla del río Sama o del río Isabela, se quiere quedar allá porque tiene empleo, y ese empleo le genera a él la oportunidad no solamente de trabajar en el invernadero, sino quizás de manejar la patana que baja a traerlo al muelle, o de donde están las piscinas para lavar, o la refrigeración, o el empaque, o llevar el abono, o qué sé yo. Hay tantas cosas que generan la producción en cadena, y que ese individuo se sienta seguro que el día 15 y el 30 está cobrando, y que su mujer está cobrando. Entonces, en una casa donde unos jóvenes puedan cobrar cada uno 20,000 pesos, que todavía está por debajo de la canasta básica, que andan los 27,000 pesos, pero los dos juntos son 40. Correcto. Entonces dicen, bueno, pero ven acá, nosotros podemos sacar una casita de la que hace el gobierno, que son económicas, y van a hacer un proyecto como lo hicimos nosotros en el país entero. Entonces le tenemos que hablar de cosas que le interesa a la población, de sentirse segura, de tener opción de trabajo, de poder también salir a divertirse, de poder estar en paz en su país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, conectar con eso. Es un mensaje. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Excelente. Bien, volvemos con el licenciado Victorito Bisonó, pues diputado del Partido Reformista por el Distrito Nacional, reelecto en varias ocasiones, y además ahora pues presidente del Partido Reformista Social Cristiano, y quien comparte con Josecito Jacín pues el liderazgo de la corriente que plantea que el Partido Reformista recobre su identidad y se convierta en una opción de poder, deje de ser lo que ha sido hasta ahora en estos últimos años, partido bisagra. Don Hito, la situación general, ¿cómo la ve? La situación actual política,
El gobierno este año ha tenido un año fatal desde el punto de vista de la imagen pública, que lógicamente ha ido perdiendo mucho brillo, sobre todo por las denuncias de corrupción que se han ido acumulando todas otras. Entonces, y por otro lado, se está dando los fenómenos siguientes. El Partido de la Liberación Dominicana, que siempre se había distinguido por, como se dice vulgarmente, lavar los trapos sucios en casa. Sin embargo, ahora todas esas diferencias internas que antes se solventaban dentro de su ámbito, ahora salen a la opinión pública, ¿no? Entonces, me imagino que eso debe estar produciendo también un deterioro y reduciendo las posibilidades de que el PLD se mantenga en el poder si no tienen un proceso de reingeniería de aquí al 2020. Usted me ha hecho una pregunta que a los que nos ocupamos de ver la política como una ciencia, pudiéramos terminar dentro de varias horas de conversación. Pero voy a tratar de de ser corto, de ser breve, porque, fíjese, la historia primero de República Dominicana está ahí. Nosotros comenzamos entre liberales y conservadores, Duarte y Santana. Los rojos y los azules luego. Desaparecieron y vinieron los bolos y los coludos. Desaparecieron y vinieron las tiranías. Desaparecieron y vinieron los tres grandes líderes que desaparecieron y con ellos se llevaron lo que eran los grandes partidos de ese momento, porque era el PRD y el Partido Reformista. Correcto. Y ya no tienen la misma fortaleza. Ya hoy en las encuestas, y es verdad, aunque no nos guste, principalmente a mí, que no pertenezco a esos partidos, claro, es el PRM y el PLD lo que tienen la mayor fortaleza hoy día. Y entonces las cosas van cambiando. ¿Producto de qué van cambiando? Van cambiando porque, por ejemplo, en el PLD, en una época, la división interna llegó a que un presidente se suicidara antes de ver a un compañero juramentándose. Y después ese compañero prefirió que ganara el pasado, que ellos lo llamaban estigmatizado, viejo, ciego, ladrón, criminal, y arriesgarse a lo que le pasó a Jorge Blanco, ¿verdad? correcto. Antes de ver a Jacobo Magluta, presidente. Y lo mismo pasó quizás con el Partido Reformista en el 78. La debilidad de ya las aspiraciones que querían suceder también a un presidente que ya se veía ciego y viejo para ellos mismos. Y ahora la división que tiene el PLD es importante. Y todos los días salen muestras mayores de diferencias internas que salen hacia afuera. Y de rivalidades que por un desgaste que tiene el partido, 4 periodos consecutivos, no importa cómo se llame, le pasó al Reformista, le pasó al PRD y lo están viviendo ellos y lo viviría cualquier partido en cualquier parte del mundo. 4 periodos consecutivos los desgasta y el activo mayor que tienen hoy, porque las encuestas también la señalan todas, el presidente Danilo Medina se ha sabido separar de lo que ha estado sucediendo en su propio partido y mantiene una popularidad importante, pero ¿quién aguanta esa mochila que no sea Leonel o Danilo para reelegir al PLD en el 20? Hoy parece que no hay. Entonces, ese enfrentamiento está ahí. Lo mismo pasa con una oposición desarticulada, personas que no hacen empatía, otros que tratan de colocarlo mediáticamente y totalmente dispersa. Entonces hay un escenario interesante para aquel que se ponga a trabajar con tiempo, a conectarse con los medios de hoy, que están los medios electrónicos, usted con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram, con la televisión, con los periódicos digitales. Ya no hay que hacer un meeting en la 17. Claro. Ya no hay solamente que leer el periódico, usted se conecta así con muchos de los dominicanos, y no solamente con la televisión, que sigue siendo el medio preferido de información, pero cada ciudadano que tiene un teléfono es un reportero, y usted se entera así de las cosas que suceden en el momento. Y está en las redes sociales. Entonces, eso le da un panorama que usted dice, lo que pasó en Estados Unidos, Trump salió presidente en contra de su propio partido. Macron salió presidente en un año de trabajo, sin partido. Sin partido. Macri unificó un grupo, Panamá, Guatemala, o sea, son modelos
que hay que ver lo interesante y que hay que ver cómo nosotros, los que tenemos aspiraciones a la presidencia de la República, pues damos los pasos necesarios para conectarnos con un electorado que en el 2020 va a ser de 6 millones de personas y el 60% va a tener menos de 40 años. O sea, que cuando esos ciudadanos tenían 16 años, en el 96 no votaron por Leonel Fernández, pero conocieron sus 3 periodos de gobierno. No votaron por los que tienen 35, no votaron, los que tendrán 35 en el 20, no votaron por Hipólito, pero conocieron su gobierno y han conocido sus otras propuestas y posibilidades. Y vivieron incluso las posibilidades de Luis Abinader como vicepresidente y como candidato y los gobiernos de Danilo. Entonces estarán pensando, pero tiene que haber una alternativa, pero tiene que haber otra oportunidad, pero aquí tiene que haber alguien que nos dé a nosotros la esperanza de poder seguir con orden y trabajo en un país que definitivamente está bendecido por Dios. Entonces eso es lo que nosotros vemos como oportunidad. Y nosotros queremos mandar un mensaje propositivo, porque si venimos aquí a decirle que hace 11 años que el presupuesto es deficitario, que hasta cuándo nos vamos a seguir cogiendo prestado, que el presupuesto de este año va destinado la gran mayoría al pago de la deuda, de los intereses. Y de los intereses de la deuda. Ni siquiera el capital. Sí. Y a coger más endeudamiento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es un panorama realmente difícil que la mayoría del dominicano no lo entiende, nada más que cuando le ponen más impuestos al café, al arroz, a la gasolina. Cuando le duele el bolsillo. Cuando le duele el bolsillo. Pero mientras tanto, nosotros que tenemos la obligación de traer las ideas, de ser propositivos, de vender esperanza, también tenemos que recordarle que si vamos por el mismo camino, si seguimos por la misma trayectoria, los resultados están ahí. La violencia es producto de la falta de oportunidades, el desempleo es producto de que el dinero no está bien invertido, el problema que hay con los empleados públicos, me refiero a policía, guardia, para que garanticen una seguridad eficiente con tecnología, con equipamiento, con buenos sueldos, con garantías, no se da. Que los hospitales están de huelga porque hacen acuerdos y no lo cumplen, porque en una política que no es bien pensada, racional, rompen todos los hospitales al mismo tiempo con la excusa de que lo van a remodelar, hay menos camas, aunque tengan ahora aire acondicionado, pero menos atenciones y menos voluntad de servicio porque están mal pagos las enfermeras y los médicos. Entonces las cosas tienen que cambiar. Entonces, don Hito, ¿cómo dentro de ese programa, dentro de ese esquema, cómo operaría en este caso ponerle freno a la corrupción? Porque eso es uno de los problemas ahora que ha ido cobrando mayor cuerpo en el ánimo del pueblo dominicano. Fíjese que la corrupción en encuestas de tiempo atrás, la corrupción aparecía casi como un tema subalterno. Sin embargo, ya en esta última figura en tercer lugar. O sea, don Mario, ha estado en el punto 10, subió al 1 y bajó al 3 de nuevo. Eso es más preocupante para mí, el que el dominicano le esté perdiendo la fe y entonces ya lo está dejando de lado como si eso fuera normal. Eso sí es preocupante para mí. ¿Por qué? Porque ve que no hay una solución y aquí solamente se le pone atención cuando hay grandes escándalos, ni siquiera grandes hechos. Por ejemplo. No hay sanción, no hay consecuencia. Pero venga acá, don Mario, amigos televidentes. Y había que esperar que murieran 3 comunicadores en San Pedro de Macorís para saber que en los últimos 30 años, para poner todos los partidos, las propiedades del CEA han ido desapareciendo. Sí, señor. Pero los ingenios desaparecieron, la vía férrea desaparecieron. Y eso nadie lo sabía. Y hoy usted en el primer segmento dice que el director actual confirma que vendían la tierra 3 veces las mismas autoridades. ¿Y dónde está la consecuencia de eso? Exacto. La ONSA, pero hace 2 o 3 años que yo veo tiempo que viene la denuncia de corrupción, de robo. Hay que esperar no se hizo nada. Que maten a una persona a título de sicariato en base a corrupción administrativa, a crimen de Estado, a impunidad y homicidio, porque ahí hay de todo. No,
Tenemos que esperar que en la OISOE un arquitecto se dé un tiro, se suicide, malogre el futuro, el sueño de una familia que puede ser el sueño de una comunidad, porque ese muchacho salió de la pobreza, se hizo profesional y estaba trabajando, para que se den cuenta que había una mafia que torpecía los pagos para ellos financiarle el pago para después cobrarle y ahogar a esos pobres profesionales que iban comenzando una carrera. Pero es que no puede ser, es que no puede ser. ¿Cuántas auditorías han salido con el patrocinio del PNUD, de la Embajada Americana, de portales de transparencia y terminan en manos del PETCA y de la Procuraduría y no se le da una investigación? Quiebran bancos, se roban fondos de pensiones, desaparecen auditorías que dicen que faltan 800 millones y que faltan 1.400 millones. No estamos hablando de auditoría de que es un proceso administrativo incorrecto, no, es desaparición del dinero, de los fondos del erario público, que es el impuesto que paga el ciudadano cuando compra una botellita de agua. Entonces, eso no puede seguir así. Y la ciudadanía se da cuenta de esa situación. Y la violencia, entonces, y la impunidad pasa cuando no hay orden, cuando no se aplica la ley, cuando no hay consecuencias. Y eso sigue pasando y se agrava cuando el ejemplo incluso de la familia ya dice, bueno, aquí lo que hay es que buscársela, porque es una selva. Sí, esa es la filosofía que está prevaleciendo. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que volver otra vez, por eso le digo, al orden y al trabajo, a que haya consecuencias, a que la corrupción incluso desde el Estado, óigame, tenga un freno y después desaparezca además. Que no sea que haya foco o que se diga, bueno, yo no soy corrupto. No, es que no puede ser. Que no hay impunidad. Es nadie, es nadie. Don Hito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y le deseamos suerte en el empeño ese de que el Partido Reformista recupere de nuevo su identidad, porque aquí había 3 grandes partidos y cada uno llenaba un papel, una función, y el Partido Reformista en ese sentido pues tenía también lo suyo, pero con el tiempo se ha ido desdibujando. Y sí, pero como así mismo le dije, lo que ha ido pasando en otros países y en el mismo nuestro, y se agotan las cosas, personas como yo, quiero dejar claro que yo he militado únicamente en el Partido Reformista, pero mi compromiso mayor es con mi país, es con la juventud, es con las nuevas generaciones. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 24 años. Si el Partido Reformista no puede más, si queda secuestrado en una situación de imposibilidad de hacer lo adecuado para apostar con nuevas ideas a que el país sea diferente, bueno, pues entonces tiene que haber otra manera de seguir trabajando por un mejor país. Pues le deseamos suerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Necedad, irrespeto, indelicadeza son, entre otros, varios de los diversos calificativos, algunos de tono mucho más fuerte, que le han generado a Felucho Jiménez, sobre todo en las siempre candentes redes sociales, su intempestiva y ofensivo señalamiento, negando capacidad a la vicepresidenta de la República, no más allá de adoptar disposiciones culinarias dentro de su ámbito hogareño. La reacción nos ha hecho esperar. Si Jiménez se imaginó que la doctora Margarita Cedeño iba a soportar en silencio y dejar pasar sin respuesta tan humillante imputación, se equivocó de medio a medio. La réplica ha sido contundente, en un tono que evidencia mucha más calidad intelectual que el de su crítico, a quien ha crucificado calificándolo de misógino, ignorante y resentido. De hecho, es oportuno recrear el significado de la palabra misógino, que según el diccionario de nuestra lengua, sirve para identificar a quien siente aversión hacia las mujeres o no confía en ellas. En realidad es un pleito que tiene una data muy anterior y Jiménez ha revivido. Comenzó cuando en el año 2012, a la búsqueda del candidato presidencial del PLD, la doctora Cedeño, entonces primera dama,
y quien ya disfrutaba de un elevado nivel de reconocimiento público por la labor social que había venido desarrollando desde su despacho, aspiraba como precandidata a la postulación presidencial, la cual fue fuertemente objetada por Jiménez en una reunión del todopoderoso comité político. En esa ocasión, Jiménez no solo cuestionó el hecho de que siendo esposa del mandatario, competiría con ventaja y equivaldría a una forma de reelegir a este. En su rechazo fue más allá, restándole a la doctora Cedeño calidad y competencia para desempeñar la primera magistratura, tal como sugiere el presente. ¿A qué obedece ahora que Jiménez haya removido las brasas de ese viejo enfrentamiento? ¿Acaso al alto índice de valoración favorable y bajo rechazo que le atribuye a la doctora Cedeño la encuesta Marpen? ¿O al hecho que después del presidente Medina, quien según el propio Jiménez no está por aspirar nuevamente, la vicepresidenta aparece en segundo lugar en la preferencia de los PLDistas para figurar como candidata a la primera magistratura? No tendría derecho en ese caso, y con esa alta valoración no habría que tomarla muy en cuenta para que figurara como opción de continuidad del Partido Morado en el poder para el 2020. No ha sido también una aspiración manifestada en más de una ocasión por su crítico, quien sin embargo carece de ese nivel de respaldo dentro y fuera del PLD. Pretender restarle méritos a la vicepresidenta por vía de cuestionar su capacidad no pasa de ser un absurdo. No solo lo ha venido demostrando en el manejo eficiente de los programas sociales del gobierno, que le han merecido amplio reconocimiento internacional por los resultados que exhiben. Sería también poner en duda la capacidad del presidente Danilo Medina para escoger su compañero de fórmula en ambas ocasiones y también para mantenerla al frente de programas que constituyen uno de los principales logros que exhibe el gobierno. Grave error político además. Lucho Jiménez parece olvidar el principio de que la unidad hace la fuerza, que ha sido uno de los principales factores que ha marcado la diferencia entre el PLD y los demás partidos y ha contribuido a mantenerlo en el poder. Más aún en momentos en que el PLD, dentro del marco de una partidocracia que se encuentra en grave crisis, sufre también una evidente reducción de su nivel de simpatía, y el gobierno, aun cuando el presidente Medina continúa siendo la figura pública mejor valorada, resiente sobre todo los efectos negativos de los actos de corrupción que han opacado su gestión en el curso del presente año, desde el escándalo de la Odebrecht hasta el más reciente de la ONSA, puesto al descubierto envuelto en el sangriento ropaje de un crimen estremecedor. A todos los amigos televidentes, un excelente resto de la noche, un gran fin de semana, que sueño con los alitos como siempre, como ustedes prefieran soñar, y recuerden no moverse frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este canal. Y ya más tarde, pues en la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al tanto de todo lo que ocurre de importancia en nuestro país y también en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.